noches a todos. Nos encontramos hoy el 26 de abril con la noticia bomba, Cataluña que pide su independencia. De inmediato, la parte política con Loan Cheras, nuestro especialista sobre Cataluña. De que no puede enterar sobre lo que va a pasar en Cataluña y de Carlos Puigdemont. Buenas noches a todos. Voy a abordar un tema crítico en los corazones de los españoles esta noche en Cataluña. Efectivamente, las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2017 se desarrollarán el 21 de diciembre para elegir a los 135 diputados de la 12 legislatura del departamento por un periodo de 4 años. Las elecciones anticipadas convocadas por Madrid el 21 de diciembre se anuncian indecisas. Las partes que favorecen la independencia de Cataluña serían las primeras, pero es posible que no consigan la mayoría absoluta. Por su parte, el depuesto presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, convocó el sábado desde Bruselas, donde se retiró para evitar el enrollamiento en España, la unidad de los partidos catalanes separatistas. Pero por el momento, la izquierda republicana se inclina más bien por listas separadas. Gracias por esta información sobre la situación crítica en Cataluña. Encontraremos nuestra cultura y sociedad de periodistas, señor Sagué, para quien la historia no tiene secretos. Buenas noches, me encuentro hoy para hablar sobre el bombardeo de Guernica y rendir homenaje a todos los muertos de Guernica. Es un ataque aéreo en la ciudad vasca española de Guernica el 26 de abril de 1937. Por 44 aviones de la Legión Cóndor alemana nazi y 13 aviones de la Fuerza Aérea Legionaria italiana. El número oficial de víctimas que aún mantiene el gobierno vasco desde entonces informa 1.654 muertos. El pintor republicano Pablo Picasso jugó un papel importante con su famoso cuadro Guernica, que se expone por primera vez en la Exposición Internacional de París de 12 de junio de 1937 hasta finales de 1937. Ahora encontraremos Toro Antoine, que hablará sobre la sección deportiva. Buenas noches a todos, voy a hablar hoy sobre el famoso futbolista Cristiano Ronaldo y sus globos. Cristiano Ronaldo siempre ha mantenido una pelea encarnizada con Leo Messi en la lucha por la conquista del Balón de Oro. El primer título que consiguió el portugués llegó en 2008, conocido todavía por la revista gala France Football. Cristiano Ronaldo, ya convertido en jugador del Real de Madrid, recuperó la condición de mejor jugador europeo 5 años después de su primer Balón de Oro con el Manchester United en el 2013. El quinto Balón de Oro de Cristiano Ronaldo se plasmó en diciembre del 2017 en París, elegido de nuevo por la revista France Football. La Champions League, segunda consecutiva del Real Madrid, y el campeonato de Liga determinaron el premio. Ronaldo se impuso al azulgrana Leo Messi. Gracias por sus conocimientos sobre las noticias en el mundo y en España. Buenas noches en el Sexto.